Su historia. Gabriel se levantó en su dormitorio sorprendido, pues por primera vez en años, su primer pensamiento no fueron las pesadillas de su niñez. Había sido ella. Ariadna era su nombre. Había soñado con ella, con su sonrisa, con su mirada y con su voz. Estaba fascinado por su cabello castaño, sus ojos verdes que parecían un par de esmeraldas y su voz cálida y amable. Le había conquistado con su ternura, su calidez, sus modales delicados que escondían una fuerza irrefrenable. Era mejor que él en el análisis de los casos y su rigurosidad a la hora de aplicar la teoría que venían estudiando era notable. Podría aprender muchísimo de ella. El miércoles la había notado por primera vez. Por un segundo había levantado la mirada de sus libros y manuales y se encontró con la mirada de ella. Él desvió sus ojos con desinterés, pero se sonrojó, pues sintió que ella podía desnudar los oscuros fantasmas que lo invadían. Al día siguiente, justo después de su sesión con Sofía, Gabriel había salido con un torbellino de ideas en su cabeza y no lograba concentrarse en clase. Había escrito esa frase con la que había cerrado la conversación para analizarla. Esa historia le daría sentido a la mía. Después de una hora de estar sumergido en sus pensamientos acerca de ella, decidió firmar abajo. Esa historia le daría sentido a la mía. Gato. ¿Por qué firmarla como gato? ¿No había quedado atrás ese nombre? En ese momento se acercó ella, con sus ojos como esmeraldas pulidas, preguntándole si quería trabajar con ella. Ese día no solo quería trabajar con ella, quería pasar junto a ella cada minuto. Se dio una ducha rápida como no lo hacía nunca y buscó en su armario la ropa más decente que tenía. Optó por una camisa negra de manga larga, unos jeans y unos Converse negros. Llegó al comedor de la universidad. En una de las esquinas de la estancia, una sonrisa parecía iluminar todo el lugar. Era Ariadna. Ella le hacía señas con la mano para que se acercara. No estaba sola. A su lado estaba Esperanza Vidal, la representante de los estudiantes, con quien conversaba vivamente. Al acercarse Gabriel, Ariadna le hizo señas de que se sentara mientras Esperanza hablaba de participar en el consejo estudiantil. Gabriel admiraba su fortaleza. Cuando las elecciones ocurrieron para elegir representante estudiantil, él votó por ella. Esperanza se despidió y salió del lugar, pensando que Gabriel y Ariadna eran una combinación extraña, pero no dijo nada. Se prometió darse la oportunidad de hablar con él y conocerle un poco mejor. Gabriel miró a Ariadna. Había soñado con este momento toda la tarde y toda la noche anteriores, pero ahora no encontraba las palabras para hablar con ella. Ella notó su incomodidad y sonrió enternecida. No es fácil esto de romper el hielo, ¿cierto? No, no lo es. ¿Qué te parece si simplemente nos saltamos esa parte? Ayer me quedé con ganas de hacerte bastantes preguntas, de modo que sencillamente voy a empezar por ellas. Ambos rieron por unos segundos, mirándose a los ojos fijamente, como si romper ese contacto visual fuera a separarlos irremediablemente. Dispara. Yo tengo 1000 preguntas para ti también. Está bien. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Esa es la pregunta que querías hacerme. Es una pregunta muy importante. Con el sabor de helado puedes saber mucho sobre una persona, dijo ella con seriedad, con una falsa sensación de indignación ante la pregunta. Gabriel decidió seguir el juego. Mi sabor favorito es el pistacho. ¿Pistacho? ¿Quién elige pistacho? Dijo ella y sacó una revista. Él notó que en las páginas había un artículo en el que hablaban de la personalidad de los adolescentes según su sabor de helado favorito. Estaba preparada para que me dijeras vainilla, chocolate, mandarina, mora, fresa o alguno de los sabores que todo el mundo elige. ¿Qué te parece si lo buscamos juntos? Después me tendrás que decir el tuyo y le hacemos el análisis psicológico a tu sabor de acuerdo a la infinita sabiduría de esta revista. Increíblemente, el helado de pistacho aparecía. Decía que según su sabor de helado, él era una persona que a primera vista parecía reservada, pero que en realidad tenía una personalidad fuerte y única. Gabriel dijo que era muy gracioso, pues en realidad siempre se había sentido así. La gente nunca había sabido que detrás de sus maneras reservadas, él era en realidad una persona con una determinación de hierro. Ella miró sus ojos. Él no era el cachorrito asustado que había pensado que era.
Parecía más un gato que esconde su fuerza y ferocidad tras un semblante tranquilo y elegante. ¿Cuál es tu helado favorito? El mío es aburrido. Me gusta el chocolate. Gabriel acercó un dedo a la suave mejilla de Ariadna y la acarició tiernamente, encantado por la textura nubosa de su piel. Dudo mucho que haya algo aburrido en ti, Ariadna. Estás lleno de sorpresas, Gabriel. Él la miró con intensidad, pero ella bajó la mirada hacia la revista, buscando el significado del chocolate. Ayer me sorprendí porque cuando leí mi sabor favorito esperaba algo muy aburrido. Fue sorpresivamente interesante. Gabriel arrancó sus ojos del rostro de Ariadna y miró la revista. Los extrovertidos con un corazón joven y lleno de energía. Eres apasionado, te encantan los desafíos y un poco de drama. Una buena pareja es un helado interesante como el de crema americana o el pistacho. Siempre he sido una persona que valora mucho el conocimiento académico, pero por alguna razón ayer encontré este artículo y me descubrí deseando que tu helado favorito fuera uno de estos dos. Me sentí un poco tonta. Yo me pasé la mañana pensando en qué me iba a poner. Nunca había hecho algo como eso. Lo de tu fascinación por este artículo no me suena loco para nada. No te resta poder como pensadora. Ese te lo ganaste ante mí ayer, de sobra. Tu capacidad analítica me sorprendió ayer. Ella suspiró temblorosa y añadió, salgamos de aquí. Él le extendió la mano y se levantaron del comedor. Salieron sin soltar sus manos y ella recostó la cabeza sobre su hombro. Fue una caminata gloriosa y tranquila, dirigiéndose a cualquier parte sin pensar en dirección ni otras consideraciones. ¿De dónde saliste? Preguntó Gabriel. No salí de ninguna parte. Estuve aquí siempre esperándote, respondió Ariadna, mirándole intensamente a los ojos. Se acercaron simultáneamente, como si ambos hubieran entendido que era el momento de besarse. No hubo dudas. Se besaron durante casi un minuto en un beso que traspasaba la ropa, las barreras de la piel. Un beso de perfecto entendimiento y en el que sobraba el mundo entero. Encontraron un lugar en la universidad donde podían sentarse a la sombra de un árbol con un follaje denso y hermoso. Se sentaron y ella recostó la cabeza en su muslo. Él acarició sus cabellos y ella sacó un libro de poemas. Era de Gustavo Adolfo Bécquer. Te voy a leer mi poema favorito. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Su voz, hermosa e intensa, había llevado a Gabriel de nuevo a ese beso que parecía descrito por este verso. Era cierto. Las ondas de la luz parecían haber palpitado con la cadencia de sus bocas al besarse. Becker tiene un poema que me vino a la mente justo antes de besarte. No sé cuál de sus rimas es, pero me encanta. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ella miró sus ojos intensamente. Había un deseo hirviente en ellos. Ella se acercó y se besaron una vez más. No contaron el tiempo. Nada más importaba en el mundo. Habían pasado ya unos 4 meses. Esa noche, a la hora de la cena, Esperanza y Ariadna conversaban animadamente, mientras Gabriel admiraba a su amada. Admiraba cada vez más su mente, su corazón y su espíritu. Por otro lado, amaba su piel, su olor. Era como si un sol de verano cayera sobre una plantación de jazmines y uno pudiera percibir cómo sus rayos rebotaban sobre ellos expeliendo su suave aroma durante el día. No era el olor fuerte del jazmín en la noche, era mucho más sutil. La sutileza era uno de sus más hermosos rasgos. Era admirable cómo podía expresar tanto con una sola mirada, con una sola sonrisa. Habían compartido historias, aunque las partes más oscuras de la vida de Gabriel no se las había revelado por completo. No quería conjurar esos recuerdos y que volvieran a azotarle. Había estado a punto de contarle cuando ella le reveló que sus padres habían muerto 3 años atrás en un accidente de tránsito. Un borracho había cruzado una luz roja a toda velocidad.
Gabriel le contó también que era huérfano desde los 7 años, pero no le contó cómo. Evadió la pregunta y ella no presionó el asunto. Sus sesiones con Sofía estaban más o menos estancadas. Había en él una nueva resistencia a enfrentar los fantasmas de su pasado. Estaba intentando no pensar en ello y se había dedicado a contarle sobre Ariadna. Sofía vio que la relación con ella estaba teniendo un efecto muy positivo sobre su visión hacia el futuro, sobre sus proyecciones y proyectos y sobre su posibilidad de soñar con algo. Sabía que el asunto de su niñez seguía estando al fondo de todo, pero creía que un asesino que había actuado hace ya 12 años no estaría a estas alturas buscando hacerle daño. Que Gabriel hubiera salido del círculo vicioso de revivir todo era mucho mejor para él. Había asuntos que nunca podría entender, nunca podría darle sentido a la muerte de sus padres. A Gabriel, Ariadna y Esperanza se había unido Adrián, un activista de los derechos de la comunidad LGBTQ+, que estudiaba ciencias políticas. La pasión entre Gabriel y Ariadna no había hecho más que crecer. No había un momento en que no soñara con su olor, con sus labios, con su piel. Habían empezado a trabajar juntos en el trabajo de grado, en el que hacían un rastreo histórico de los raros casos de asesinos seriales psicóticos. Era más común encontrar asesinos seriales que tuvieran una perversión como estructura psicológica, pero los casos de psicóticos eran fascinantes. Había una causa, una idea delirante, una alucinación recurrente o varias que los motivaban a asesinar. No era placer, como ocurría con los perversos, era una rareza, pero los profesores habían visto algunos casos muy interesantes y vieron que no había suficiente investigación al respecto. Gabriel se acercó a Ariadna y se sentó en la silla rodeándola con sus brazos. Ella se acomodó en su pecho y recostó su cabeza en su hombro, mientras Esperanza hablaba del rol de Bernarda en El lobo estepario. Era, según ella, una de las primeras feministas de la literatura, una mujer libre que no se definía por su relación con los hombres. Era como Carmen en la ópera de Bizet. Llevaba varias semanas sin pensar en el asesinato de sus padres y había dejado de ir al despacho de Sofía. Cancelaba alegando compromisos académicos, pero sabía en el fondo que lo que quería era pasar más tiempo con Ariadna. Vámonos a pasar el receso de verano en San Sebastián. Ella sonrió y giró su cabeza. ¿Y nuestra tesis? A eso nos iríamos. Trabajaríamos en ella en una cabaña que Mariana me ayudó a conseguir hace unos meses en alquiler. Tendríamos la playa frente a nuestra ventana, pero estaríamos a unos metros de la gente, escondidos entre los árboles. Un temblor de nervios y excitación recorrió la espalda suave y aterciopelada de Ariadna. Acercó su brazo y rodeó el muslo de Gabriel mientras se acomodaba más cerca de él todavía. Apretando su muslo, Ariadna acercó su boca al oído de Gabriel y en tono lascivo y provocador le dijo, hagámoslo. Era lunes, y los planes habían ido a la perfección. Organizaron con sus profesores las fechas de entrega, las direcciones electrónicas para enviar los avances en el trabajo de investigación y empezaron a empacar sus maletas. En 15 días estarían tomando el autobús hacia San Sebastián para emprender esta aventura, que sería casi una luna de miel para ellos dos. Esa tarde, embriagados por el olor que en cada uno había dejado la piel del otro, caminaban cerca del edificio Las Nieves cuando vieron un gran número de gente reunida en la parte de atrás. Se acercaron con curiosidad al lugar y vieron que la policía había acordonado el área. Había una gran conmoción. Al acercarse al cordón, la policía les impidió el paso. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Ariadna a uno de los vigilantes del edificio. Esta mañana, cuando entró el equipo de limpieza del edificio, encontraron la puerta de una de las oficinas abiertas y al entrar encontraron a una doctora dentro de su oficina. Estaba muerta. ¿Cree que se haya suicidado? Yo no he visto el cuerpo. Hasta donde sé, parece haber sido un crimen de pasión. Debe haber ocurrido en algún momento durante el fin de semana, pero no sabemos exactamente cuándo. Gabriel estaba pensativo y abrumado. Ariadna lo notó y le dijo mientras se inclinaba sobre su hombro, no te apasiones así conmigo nunca, ¿ok? Me gustaría seguir viva. Gabriel no respondió. Me siento mal. Vámonos de aquí. Ella simplemente asintió y se alejaron caminando, mientras equipos de telediarios, muchas cámaras, micrófonos y reporteros empezaban a inundar el lugar. Gabriel, estás caminando muy rápido, espera un poco. Millones de pensamientos corrían por su mente. Estaba dividido entre querer saber y no quererlo. Si la víctima era Sofía, tal vez fuera su pasado el que volvía a inundar su presente. Si no lo era,
Podía ser solo una horrible coincidencia. No saberlo le servía como defensa para seguir imaginando que no era ella. Si se enteraba, tal vez su vida se vendría a pedazos. ¿Qué te pasa? ¿Tiene esto que ver con una tal Cristina? Preguntó desesperada Ariadna. Cristina. Gabriel hizo esta pregunta mientras un estremecimiento corría por su columna. El que había repetido el nombre de Cristina era Gato, no Gabriel. Sí, a veces mientras duermes dices su nombre con miedo. ¿Quién es? Gabriel se detuvo. De repente el miedo lo sobrecogió. Miró a Ariadna y la imaginó sangrante, apuñalada. Se dejó caer sobre sus rodillas y lloró, como no lloraba desde que era un niño. Lloró porque por primera vez, después del asesinato de sus padres, tenía a alguien cuya pérdida le destrozaría todavía más. Se preguntó además si Mariana estaría bien. Perderla a ella había sido siempre una preocupación para él, pero en los últimos años se habían alejado un poco. Ella estaba en otra ciudad. Ella había tomado toda serie de medidas para borrar su pasado y no ser encontrada. Ahora debería ser que Ariadna también borrara su vida pasada y se escondiera por el resto de su vida. Ariadna lo rodeó con los brazos y lo estrechó contra su pecho. Vamos a mi dormitorio. Te voy a contar todo, dijo Gabriel, con un profundo temblor en la boca y con el mundo entero girando ante sus ojos.